García. Sí, sí, tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Porque, porque, porque ese problema nos lo plantea en el 70 y yo ahí sí ya lo resolví. Listo, entonces voy a hacer acá un videito aclarando la duda para compartirla a través del grupo. Listo. Entonces borremos acá. Ah, no, mejor vámonos directamente acá. Potencia efectiva en sistema trifásico. Ajá. Listo. Buenas noches a todos. Aquí entonces voy a aclarar con relación a una duda de la pregunta 62. ¿Listo? Un motor dice bifásico, pero hay un error ahí, como nos lo hace notar su compañero Diver. En realidad aquí lo que querían decir era trifásico, porque nos hablan de 208 voltios. Y pues ya hemos visto que los 208 voltios se corresponden en el sistema colombiano no al sistema bifásico, sino al sistema trifásico, ¿sí? Para el sistema bifásico pues es 220 o 240. ¿Listo? Entonces aquí correspondería un motor trifásico para 208 voltios. Además, tiene razón Diver, él consultó y motores bifásicos no hay. ¿Sí? Hay monofásicos y trifásicos. ¿Listo? El movimiento más uniforme de los motores se presenta en el sistema trifásico. ¿Sí? Entonces, ya por eso los motores bifásicos no se consiguen, ya no se fabrican. Entonces nos habla de 1.5 HP, ¿cuál es su corriente nominal? Entonces, al ser un motor, un bobinado, ya vamos a ver más adelante en clase, que todos los motores, todos los bobinados cuentan con un factor de potencia. ¿Listo? Que lo vamos a representar como FP. ¿Sí? Y en las mismas placas de los motores, ustedes se van a dar cuenta que también ahí se habla del FP, factor de potencia. Entonces, eso tiene que ver con entonces, si consultamos el libro, aquí observamos, eh, entonces que aquí nos hablan de la potencia efectiva en el sistema trifásico. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la potencia efectiva igual a raíz de 3 E, o sea, voltaje, por I, corriente, y el coseno de phi lo vamos a llamar FP, factor de potencia. Entonces, como quien dice, esta fórmula la vamos a transcribir nosotros para todos nuestros cálculos como potencia igual a voltaje por corriente, intensidad de la corriente, por la raíz de 3 y por el factor de potencia. ¿Listo? Listo, así es como vamos a transcribir esta formulita de acá. Entonces aquí, entonces para calcular ahora sí la corriente trifásica efectiva, entonces despejamos algebraicamente, pasa todo a dividir, entonces nos queda I igual a potencia sobre voltaje pasó a dividir, raíz de 3 pasó a dividir, factor de potencia pasó a dividir. Y se sustituyen los valores. 1,5 HP equivale a 1125 watts sobre 208 voltios. Raíz de 3 lo redondeamos a 1,7. Y el factor de potencia, cuando no nos dan el factor de potencia de un motor, pues asumimos un valor típico como lo es 0,8. ¿Listo? Ese es el valor más típico que hay. Los motores, entre más calidad tengan,
pues tienen sistemas para elevar este factor de potencia a 0,85, a 0,9, ¿sí? A 0,95. Listo, entonces aquí ya hacemos los calculitos y llegamos a esta respuesta. Listo, sustituyendo valores y haciendo las operaciones llegamos a que la intensidad es de 3,97 amperios. Trifásica y además efectivo, ¿no? Que es lo que estamos aquí calculando, potencia real o efectiva. Listo, chicos, entonces para que lo tengan presente, estos temas los vamos a ampliar en clase cuando ya entremos a ver los otros sistemas de corriente alterna. Buenas noches. Bueno, listo, Diver, muy bien. Muy acertada su observación. Profe, Listo. y esa 64, digamos, Sí, o sea, que dice que de acuerdo con el manual de instrucciones, el motor eléctrico requiere en el momento de arranque 3 veces la corriente nominal. sí, ¿De cuántos amperios será la corriente de arranque o corriente inrush? sí. Aquí, O sea, ahí podemos decir que la corriente sí, nominal es 3,97 amperios. sí, correcto. Sí, correcto. Lo que sucede es que en el momento, entonces, ¿qué sucede? El motor, digamos, está quieto, ¿sí? Digamos que está en un estado apagado. ¿Listo? Y pasamos al encendido, es decir, lo empezamos a alimentar con una corriente eléctrica. Entonces, mientras él está detenido, no hay campo magnético interactuando con la corriente eléctrica. Cuando ya empieza a girar, ya hay una interacción entre la corriente eléctrica y el campo magnético y además el movimiento, ¿sí? Eso le cambia sus propiedades eléctricas, ¿sí? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que cuando está detenido, él pide mucha más corriente para ponerse en movimiento, mientras genera los campos magnéticos necesarios. Y ya después de que ya está en movimiento, ya su requerimiento de corriente se estabiliza y ahí sí de ahí en adelante ya consume 3,97. Entonces, los motores eléctricos en su manual de instrucciones nos dice si son clase A, clase B, clase C, ¿cierto? Entonces, si son de clase A, clase B, clase C, entonces ahí el mismo manual nos dice, no, pues clase A quiere decir que nos pide, creo que es el doble, o entre 2 y 3 veces de la corriente nominal. Entonces nos toca hacer los cálculos, pues pensando en ese, digamos, en esa patada de corriente al arranque, ¿sí? La corriente inrush, ¿cierto? Y hay motores que inclusive requieren hasta 10 veces la corriente nominal, o sea que si es una corriente nominal en este caso de 4 amperios, en el momento del arranque pues van a pedir 40, ¿sí? Y si está protegido con una protección, por ejemplo, de 20 amperios, ¿cierto? Pues nunca se va a poder prender porque siempre se va a disparar la protección y no lo va a dejar prender, ¿sí? Entonces ahí también toca escoger, o sea, más que todo en la industria, ¿no? Tratar de, ahí sí ahí vienen los famosos arrancadores suaves, ¿sí? O arrancadores de motor. Vienen también los sistemas de corrección de factor de potencia, ¿sí? Vienen varios sistemas para acompañar a los motores, pues para que no presenten todos estos inconvenientes y tratar de disminuir estos inconvenientes de la corriente inrush y del factor de potencia, ¿sí? Y pues esto es vital en la industria, pues porque los motores están trabajando todo el tiempo. No es por raticos, ¿sí? Como un ascensor, bueno, es por raticos, pero ya en la industria que es permanente, pues ahí sí se invierte dinero y se diseñan dispositivos para tener estas variables como más controladitas. Entonces aquí vamos a tomar la corriente inrush de 3,97, o sea, prácticamente 4 amperios, entonces ahí
Con eso ya nos queda fácil calcular aquí con estos datos, ¿listo? O sea, profe, sería, digamos, de 12 amperios que Sí, el no, motor sí, arranca. sí, sí, correcto. La corriente de arranque sería de 12 amperios, correcto. Es correcto. Sí, corriente, correcto. Profe, entonces eso mismo es lo que ocurre, digamos, no tanto así, pues también, ¿no? En los motores monofásicos, digamos, como pulidoras. Lo he visto más que Sí, todo en pulidoras, y eso, cuando uno los enciende y está sí, un bombillo, sí, sí, pum, se siente como que le roba energía a todo, le claro, baja, claro, es el mismo, pero eso es es exactamente el mismo. solo en el arranque, sí, Solo en es el solo en el arranque, arranque, porque, sí. Solo en el arranque, sí, mm, porque la impedancia, digamos, viéndolo desde el punto de vista de la impedancia es como decir la resistencia, ¿sí? Pero en corriente alterna, ¿sí? Entonces, la impedancia, cuando él está quieto, es más bajita, entonces pide más corriente. Y ya cuando está en movimiento y que se presentan los campos magnéticos y todo, ya su impedancia sube, se estabiliza, entonces la corriente que él requiere ya va bajando, ¿sí? Por la ley de Ohm, ¿no? Entre mayor resistencia, menos corriente. Sí. Profe, Y entre más bajita la y resistencia que sucede, está al comienzo, entonces más corriente pide. Sí, listo, Giver. Sí, eso es lo que eso es exactamente lo mismo, es la corriente de arranque. Ujú. En las pulidoras y todo eso se nota, claro. sí, y profe. sucede diferente cuando se le aplica 220, ¿no? Incrementa Mm. más la velocidad de la pulidora. Bueno, Que accidentalmente la vez pasada conectamos una pulidora pues ujú. a 220 y Sí, eso apenas la pulidora parecía que fuera a estallar. claro, O sea, el arranque hacía más revoluciones, claro, casi la dañamos. claro, claro. Sí, sí, correcto, sí. Es correcto, sí, ahí sí. Chicos, el tiempo se nos va a terminar en plataforma, entonces salgamos e ingresamos nuevamente, por favor. Gracias.